Para Géminis, Sol, Luna y Ascendente, vamos a comenzar con tu lectura general. Recordarles que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí, Géminis, con este 6 de espadas, es posible que muchos de ustedes estén dejando algún trabajo atrás, estén cambiando para otro trabajo o simplemente estén dejando su trabajo quizás para buscar algo nuevo. También puede hablarme de mudanzas, que muchos de ustedes pueden estarse mudando en la ciudad o mudándose simplemente pues a otro estado. Aquí me habla de movimiento, aquí me habla de que vas a estar moviéndote de entorno para mejorar en tus oportunidades. Aquí esta carta me habla de viaje, de movimiento. Y el loco pues me representa precisamente lo que este movimiento te va a dar pues un nuevo inicio. Aquí hay un nuevo inicio que se marca para muchos de ustedes y esto les va a traer muchísimo más libertad, muchísima más apertura, nuevas experiencias. Aquí hay un nuevo comienzo. Aquí refuerza la idea precisamente de que este 6 de espadas no es casual, es un nuevo comienzo consciente hacia un nuevo destino, hacia un nuevo rumbo. Aquí hay algo que ustedes van a estar comenzando por voluntad propia, ¿ok? El emperador me está hablando acá de que este nuevo inicio pues viene con bastante solidez. Aquí esto va a dar como resultado que ustedes van a estar muchísimo más sólidos económicamente, van a tener más estabilidad financiera, especialmente en proyectos, en trabajo y economía. Aquí ustedes van a estar pues mucho más estable que lo que estaban de este lugar del que se quieren ir. Aquí es como que comience un nuevo viaje, pero hacia su estabilidad económica, hacia su estabilidad financiera. Y la reina de bastos, pues la reina de bastos Géminis, aquí me está hablando de una energía de liderazgo. Puede representarte a ti mismo o a alguien que venga a impulsarte. Esta persona o esta energía te va a estar dando confianza, va a estar influyendo en que todas las cosas en la parte económica se te faciliten. Aquí vas a tener la capacidad, o esta persona tiene la capacidad de gestionar recursos económicos y de atraer oportunidades, pero de forma exitosa, oportunidades que definitivamente se den, se logren. Y si estabas estancado, si estabas pensando, no, eso lo hago mañana, eso lo hago el mes que viene, esta persona o esta energía es como que te da el impulso de arranque, de dale que vamos, esto ya. Vamos a ver qué más viene acá para Géminis. Bueno, por lo menos sabemos que los que se vayan a mudar o estén de viaje, pues les va a estar yendo muy bien en ese nuevo comienzo, en ese nuevo inicio. Aquí el mago Géminis me está diciendo de que tú vas a poder pues iniciar nuevos proyectos. Precisamente estaba aquí el loco, un nuevo inicio al viaje, pues precisamente me habla de eso, de un nuevo inicio, de que aquí tú vas a poder iniciar pues lo que tú quieras, vas a poder usar tus habilidades para obtener los resultados que tú deseas. Aquí se te dice con esta carta que tú tienes todas las herramientas para lograr lo que quieras. Aquí vas a tener la iniciativa, vas a tener la concentración y vas a tener la capacidad de aprovechar todas las herramientas que están a tu alcance para lograr tus objetivos, para lograr lo que tú quieres lograr, Géminis. Aquí tú estás con la energía del mago súper activa. El 5 de bastos me está hablando de que, por supuesto, este viaje no va a estar exento de algún tipo de conflicto, de personas que no estén de acuerdo, de personas que quizás te estén buscando pleitos, de líos en los que te estén literalmente metiendo. Pero aquí sí se ve que muchos de ustedes es muy posible que opten por salirse de esto. No te metas en broncas que no son tuyas. Si te meten en algún tipo de chisme o cualquier cosa, pues trata de salirte lo antes posible. Este 5 de bastos no son peleas ni son broncas directamente contigo, sino es como un ambiente general, un ambiente que va a estar rodeando esto y en lo que te meten a ti sin tú comerla ni beberla, sin que tú tengas que ver con eso, literalmente te metieron ahí. Pero salte lo antes que tú puedas, porque si va a existir esta energía un poco conflictiva. Se ve que muchos de ustedes sí van a poder salirse espectacularmente bien, porque este 3 de copas se le ve a ustedes que van a estar, pues, por supuesto, celebrando. Aquí hay celebración,
Aquí hay logros, aquí este 3 de copas me dicen que ustedes van a estar pues celebrando todo esto. Aquí ustedes en compañía quizás de familiares, de colegas de trabajo, de amigos, no sé. Pero aquí ustedes están definitivamente celebrando y van a estar, por supuesto, saliendo de esto. Y esta celebración también va a ser porque ustedes van a estar obteniendo su independencia económica. Aquí anuncia un periodo de seguridad económica, de éxito y de abundancia en la vida de muchos de ustedes. Aquí representa que van a tener prudencia y discernimiento para consolidar los logros que han obtenido. Ustedes van a tener la capacidad de consolidar esto. Aquí la influencia de esta carta sugiere que vas a estar disfrutando de los resultados, frutos de estos esfuerzos que has hecho, que vas a ver la satisfacción de tus proyectos y de tus planes que se están cumpliendo y te están rindiendo lo que tú querías que te rindieran. También aquí señala tu autonomía, tu independencia económica, tu capacidad de mantener lo que has conseguido con cuidado, con responsabilidad. Y vas a estar generando un entorno seguro, un entorno próspero y vas a poder avanzar literalmente con confianza, Géminis. Esta carta también me dice que no solo vas a tener dinero para tus gastos necesarios o básicos, también vas a tener dinero para los gastos que tú quieras hacer más allá de lo que es necesario o de lo que es básico. Así que si muchos de ustedes están aquí en Estados Unidos pensando mudarse de algún estado que ya no les conviene, que quizás vean que el trabajo está flojo, pues la decisión que tomarían de mudarse pues sería muy pero muy acertada. Aquí me habla el emperador precisamente de estabilidad económica y viene el 9 de oros a reafirmar esta independencia económica y el 3 de copas diciéndome pues literalmente que va a haber celebración. Así que si muchos de ustedes están pensando en moverse de estado, moverse de trabajo, moverse de lo que están haciendo, muévanse que tienen buena energía para lograr sus objetivos, ¿ok? Vamos a ir con algo más de la carta de Lenormand, algo que me quieran aclarar o algo nuevo que no se haya dicho. Precisamente me está diciendo Géminis, ¿se acuerdan de este 5 de bastos? Esto debe ser causado por esta serpiente. Aquí me están diciendo que tú vas a tener la fuerza, que tú vas a tener la voluntad, que tú vas a tener el coraje, que tú vas a tener la determinación, sobre todo la fuerza para enfrentar a esta persona. Aquí hay alguien que no te está diciendo la verdad, alguien que te puede enredar en chisme, en algún tipo de cosas, una persona que puede ser venenosa. Recuerden este 5 de bastos que les dije que eran cosas que no tenían nada que ver con ustedes y los metían chuculún allá adentro. La serpiente, ¿ok? Cuidado con esto, pero tú vas a tener la fuerza para enfrentarlo porque aquí apareció un 3 de copas. Así que nada de preocuparte, pero estén atentos. Y esta carta me representa que ustedes van a tener que elegir, ustedes van a tener dos caminos por el cual seguir. Uno puede ser el quedarse acá y el otro pues continuar hacia adelante. Tienes que ver, Géminis, y tienes que pensar bien cuál de los dos caminos pues te conviene más y cuál de los dos caminos tienes que elegir. No te me dejes guiar por esta serpiente, ¿ok? Cuidado con eso. Pero bueno, tú tienes aquí, salió el oso. Tú tienes la fuerza para desbaratar esa serpiente. Vamos con un mensaje para Géminis. Sale fuego, sale el tigre. Y el tigre te está diciendo, elijo ser imparable. Mi pasión es mi poder. Soy audaz, soy valiente. Poderosas fuerzas vienen en mi ayuda. Así que Géminis, aquí elige la frase que más te guste. Elijo ser imparable. Elijo ser audaz. Elijo ser valiente. Cualquiera, pero elígeme. Elígeme uno y pónmelo en los comentarios para que vean que tú tienes la fuerza suficiente para salir adelante en este movimiento y en este cambio que muchos de ustedes van a estar teniendo en los próximos días. Recuerden que estas lecturas pueden estarlas complementando con la lectura de su signo ascendente o de su signo lunar. Acá les dejo el video anterior de Géminis, así que pasen a verlos. Nos vemos en el próximo video, Géminis. Hasta la próxima.